La humillaron y le gritaron desde el otro lado del asiento. Pero solo unos minutos después, la misma azáfata que le había alzado la voz enfrentó consecuencias impredecibles. Lo que ocurrió durante este vuelo lo cambiaría todo, no solo para las personas a bordo, sino para el futuro de toda la aerolínea, sacudiendo la reputación de la compañía por completo. Antes de profundizar en esta increíble historia, comenta abajo dónde la estás viendo hoy. Si te gustan las historias como esta, no olvides compartirla y suscribirte para ver más. Ava. El día había comenzado como cualquier otro viaje de alto vuelo a través del Atlántico, con los pasajeros apresurándose por la pasarela, balanceando sus maletas, agarrando sus tarjetas de embarque y buscando sus asientos, mientras los auxiliares de vuelo, vestidos con impecables uniformes de la Marina, los recibían con sonrisas mecánicas. Pero entre la multitud se encontraba una chica que se movía casi invisible a pesar de su verdadera identidad. Saya Hart, un ícono mundial de la música cuya voz había encabezado las listas de éxitos y cuyo rostro, aunque oculto bajo una sencilla sudadera gris y gafas de sol oscuras, era reconocido en los 5 continentes. Sin embargo, ni una sola mirada se detuvo mientras se dirigía silenciosamente a su asiento asignado en clase ejecutiva, el 3A, Zaya, que viajaba sola por primera vez en meses tras finalizar una gira europea relámpago que había agotado las entradas en estadios desde París hasta Berlín. Simplemente quería disfrutar del vuelo de 5 horas en paz, escuchando maquetas de su próximo álbum y quizás esbozando algunas letras en su desgastado diario de cuero. Pero el destino, al parecer, le tenía reservados planes mucho más ambiciosos esa tarde. Al otro lado del pasillo se encontraba una azafata llamada Camille Drexler, una mujer que se enorgullecía de mantener un orden estricto en su cabina, pero cuya sonrisa a menudo se desvanecía en cuanto percibía, o asumía, que alguien estaba fuera de lugar. Cuando su mirada penetrante vio a la joven negra acurrucada silenciosamente en su asiento, con ropa que no gritaba lujo como los trajes a medida y los bolsos Gucci que la rodeaban, algo dentro de Camille se tensó con una silenciosa sospecha y juicio. Todo sucedió rápido. En un instante, Saya se estaba ajustando los auriculares, mirando por la ventana las bulliciosas luces de la pista, y al siguiente, una voz áspera interrumpió el murmullo de los pasajeros que embarcaban, una voz tan aguda que las cabezas se giraron al instante. «Disculpe, usted», gritó Camille desde el otro lado del pasillo. La orden resonó en el aire como un látigo, sobresaltando no solo a Saya, sino a la mitad de las filas cercanas. «Ese asiento es solo para pasajeros de clase ejecutiva. Necesita mostrarme su tarjeta de embarque ahora mismo». Saya se quedó paralizada, parpadeando tras sus gafas de sol tintadas, con el corazón latiendo con fuerza. No porque dudara de sí misma su billete era de primera clase, comprado sin pensárselo 2 veces, sino porque ya había vivido momentos así, momentos en los que el color de piel y la juventud la convertían automáticamente en sospechosa. Pero nunca había sucedido de forma tan pública, con tanta crueldad, y nunca, jamás, estando tan en su derecho. Mientras los pasajeros se sumían en un silencio incómodo, algunos fingiendo apartar la mirada, otros mirándola fijamente con descaro, Saya metió la mano en el bolsillo lateral de su chaqueta, sacó la tarjeta de embarque con dedos temblorosos, no por miedo, sino por la rabia que le subía al pecho. Se la entregó a Camille sin decir palabra. La azafata se la arrebató, le echó un vistazo rápido, con el rostro ensombrecido, no por vergüenza, sino por irritación, y sin siquiera suavizar el tono, espetó: «Siéntate bien, y no montes un escándalo». Tirando la tarjeta de embarque sobre la bandeja de Saya, como si fuera una servilleta usada, y girando bruscamente sobre sus talones para dirigirse a los demás pasajeros, dejando tras sí un silencio tan denso que casi parecía absorber el oxígeno de la cabina. Pero lo que Camille Drexler no sabía, lo que nadie sabía, excepto un joven cerca de la parte trasera del avión que había estado revisando su teléfono y de repente reconoció a la chica sentada rígida y humillada en el asiento 3A, era
La chica a la que acababa de humillar no era cualquiera. Ella era Saya Hart, la artista más joven en ser nominada a 6 Grammys en un año, la voz detrás del himno que recientemente había roto récords de streaming en todo el mundo, la invitada de honor programada para aparecer al día siguiente en uno de los programas nocturnos más vistos del mundo. Y si había algo más poderoso que una superestrella adolescente, era una superestrella adolescente con una base de fans tan feroz como para incendiar el cielo en cualquier momento. Y en cuestión de minutos, de un solo grito en una cabina abarrotada, una tormenta mucho mayor que cualquier turbulencia ya comenzaba a formarse, una que ni siquiera los ejecutivos más veteranos de la aerolínea podrían siquiera esperar controlar. Mientras los motores rugían suavemente preparándose para el despegue y el zumbido de la cabina se reanudaba en susurros vacilantes y fragmentados, Saya permanecía rígida en su asiento, con las manos aún sobre el regazo y la tarjeta de embarque arrugada donde Camille Drexler la había tirado con desdén. El corazón le latía con fuerza no de impotencia, sino de una furia fría y creciente que había aprendido a ocultar tras una máscara cuidadosamente elaborada durante años de caminar por alfombras rojas donde se exigían sonrisas incluso cuando le dolía el alma. Al otro lado del pasillo, Camille continuaba con sus tareas con aire de autosatisfacción, intercambiando palabras amables con los hombres de negocios de traje y las elegantes mujeres mayores envueltas en bufandas de diseño, pero lanzando ocasionalmente miradas penetrantes hacia el asiento Tresa como si desafiara a Saya a desafiar su autoridad de nuevo, sin sospechar en ningún momento que sus acciones ya habían desencadenado una reacción en cadena mucho mayor de la que las estrechas paredes del avión podían contener. En la penúltima fila de la clase ejecutiva, un joven de 20 y tantos años, sentado tranquilamente junto a la ventanilla con una patineta entre las piernas y una funda para cámara debajo del asiento, miraba fijamente a Saya con una expresión de reconocimiento. Se llamaba Leo, un videógrafo independiente especializado en grabaciones entre bastidores para famosos, y había filmado a Saya el mes pasado durante un gran concierto benéfico en Miami, lo que significa que no solo sabía quién era, sino que comprendió de inmediato la magnitud del error que acababa de ocurrir ante él. Leo buscó su teléfono con urgencia, abrió la aplicación Notas con dedos torpes y escribió rápidamente un mensaje que le envió a su amiga publicista, una mujer conocida por convertir rumores en titulares en cuestión de una hora. Antes de que las ruedas del avión siquiera despegaran del suelo, ese mensaje simple y apresurado: vuelo 447, urgente. Auxiliar de vuelo humilló a Saya Hart, nombre completo. Gran noticia en ciernes, prepárense. Ya había sido recibido, capturado y reenviado a personas cuyas carreras prosperaban gracias a momentos como este. Mientras tanto, de vuelta en el asiento Tresa, Saya exhalaba lenta, casi mecánicamente, presionando la cabeza contra la fría ventana, sus ojos escudriñando la pista mientras el avión empezaba a rodar hacia la pista, pero su mente estaba en otra parte, calculando a toda velocidad, no de venganza, porque el verdadero poder nunca busca venganza mezquina, sino de estrategia, de precisión, de cómo y cuándo moverse, porque había aprendido a las malas que la mejor manera de responder a la humillación no era gritando, sino con movimientos tan silenciosos, tan devastadoramente elegantes, que el mundo se vería obligado a desviar la mirada. Al otro lado del pasillo, completamente ajena a la tormenta que se avecinaba a su alrededor, Camille servía vasos de jugo de naranja y tintineaba cubitos de hielo en bebidas de primera clase, riendo alegremente con los chistes de un banquero de inversiones que más tarde, irónicamente, vería su Twitter repleto de videos de ese mismo vuelo, mientras los susurros entre los pasajeros comenzaban a crecer, extendiéndose asiento a asiento como el lento crepitar de una mecha que se acerca a un barril encendido. El primer giro inesperado llegó cuando la voz del piloto resonó por el altavoz del techo, anunciando no solo la hora y la altitud del vuelo, sino también, casi como disculpándose, que habría un ligero retraso en la pista debido a problemas operativos.
Aunque para el viajero promedio no era más que una pequeña molestia, para quienes trabajaban entre bastidores de la fama y la fortuna, era una señal, un discreto reconocimiento de que alguien, en algún lugar, ya había movido los hilos. Saya, aún en silencio, se ajustó la sudadera sobre la frente, consciente de que el camarógrafo de atrás la había reconocido, consciente también de que, aunque no hiciera nada, ese momento ya se escapaba de la cabina como humo por una ventana rota. Con un leve e imperceptible asentimiento para sí misma, sacó su teléfono, abrió un chat privado titulado simplemente Círculo Íntimo y envió solo 2 palabras que encenderían la mecha: «Es la hora». Sin que Camille Drexler lo viera, sin que él lo notara mientras pulía vasos y se pavoneaba para los pasajeros que pagaban más, los engranajes de una máquina mucho más grande, más rápida y más despiadada que cualquier política de servicio a bordo, comenzaban a girar. Ninguna disculpa, por desesperada o tardía que fuera, podría detener lo que ya se dirigía hacia ella a 35.000 pies. Mientras el avión continuaba su lento, casi perezoso rodaje hacia el final de la pista, la tensión dentro de la cabina se espesaba invisiblemente, una densa niebla invisible que se enroscaba alrededor del cuello de los pasajeros, y hacía que incluso los empresarios más despistados bajaran sus teléfonos y miraran a un lado, presentiendo con un instinto tácito que algo antinatural, algo eléctrico, comenzaba a crepitar en el aire viciado y reciclado. Saya permaneció completamente inmóvil, con el rostro medio oculto bajo el borde de la capucha. El brillo de la pantalla de su teléfono se reflejó brevemente en la ventana a su lado mientras apoyaba la cabeza contra ella. Mientras las notificaciones comenzaban a aparecer a un ritmo implacable, primero de su agente, luego de su publicista, y luego de 2 importantes medios de comunicación, que, de alguna manera, imposiblemente, ya se habían enterado de que algo relacionado con Saya Hart y discriminación en vuelo estaba sucediendo en directo, todo antes de que el avión siquiera despegara. Camille Drexler, todavía flotando por el pasillo en un estado de autocomplacencia, completamente inconsciente de que su futuro se estaba discutiendo en reuniones ejecutivas a las que nunca podría asistir, se inclinó sobre una adinerada mujer de mediana edad con perlas y le ofreció una segunda copa de vino blanco con una sonrisa que se desvaneció ligeramente al captar la primera de muchas miradas furtivas que se intercambiaban en la cabina. Desde atrás, Leo observaba todo con la perspicacia de quien había visto suficientes momentos virales como para saber cuándo una sola respiración podía inclinar la balanza. Tras simular ajustarse el cinturón de seguridad, levantó el teléfono con disimulo y comenzó a grabar un video lento y constante que abarcaba desde la figura rígida de Camille, patrullando, hasta la chica en el asiento 3A, que se enfurecía en silencio. Un video que sabía que desataría una polémica en cuanto lo vieran las personas adecuadas. Y entonces, justo cuando los motores empezaban a girar con más fuerza, preparándose para el despegue, se desató un repentino alboroto en primera clase. Una mujer 2 filas delante de Saya se levantó bruscamente, agitando la mano y llamando a gritos a un gerente. Su voz resonó en la cabina con un tono de furia aguda e indignada, acusando a Camille de comportamiento inapropiado y exigiendo una explicación inmediata de por qué a una jovencita que no hizo absolutamente nada le habían gritado como a una delincuente delante de clientes que pagaban. Camille se quedó paralizada a medio paso, parpadeando confundida, mientras su máscara cuidadosamente construida comenzaba a resquebrajarse, porque así no era como se suponía que debían ser las cosas. Se suponía que los pasajeros debían ignorar la injusticia, ocuparse de sus asuntos, bajar la vista y rebuscar papeles torpemente, no levantarse y volver la mirada hacia ella. Saya no se movió, ni siquiera se inmutó, simplemente observando la escena con una especie de calma distante, con las manos apoyadas sobre la pantalla de su teléfono, donde acababa de abrir otra aplicación.
No para enviar mensajes ni para llamar, sino para transmitir en vivo, una herramienta que rara vez usaba personalmente, pero que sabía, en el fondo de su instinto, que hoy la exigiría. Camille, nerviosa, intentó restarle importancia a la queja de la mujer con un gesto superficial de la mano, murmurando algo sobre malentendidos y protocolos de seguridad, pero el daño ya estaba hecho. Otros pasajeros estiraban el cuello, murmurando con más franqueza, y desde la clase turista se alzó una segunda voz, más aguda y enfadada, preguntando a gritos por qué una clienta que pagaba había sido tratada como si no perteneciera. Y fue en ese preciso instante, mientras el avión se estremecía ligeramente en su último viraje hacia el despegue, que Saya pulsó un botón en su teléfono, activando su transmisión en vivo privada, enviando un mensaje silencioso y visual al mundo. No se escondía. Hoy no. La transmisión se extendió como la pólvora en menos de 60 segundos. Desde su aplicación privada para fans hasta Twitter, Instagram y canales internacionales de noticias de entretenimiento que vivían para momentos de súbito como este. Mientras Camille se enderezaba, con el estómago encogido al darse cuenta de que los teléfonos ya no estaban disponibles, grabando, emitiendo destellos, susurrando. El oxígeno pareció disminuir, las paredes se cerraron, y una sensación nauseabunda floreció en su pecho. La aterradora comprensión de que ya no era ella quien tenía el poder dentro de esa cabina. Porque Saya Hart, la chica a la que le había gritado desde el otro lado de los asientos como una niña malcriada, acababa de revelarse, no con ira ni con gritos, sino con una pulsación tranquila, lenta y deliberada de un botón, que haría que todo un mundo se derrumbara sobre ella antes de que el avión siquiera tocara las nubes. Cuando el avión finalmente despegó, las ruedas se plegaron silenciosamente contra la panza del avión mientras los motores rugían con más fuerza que la inquietud que se extendía por la cabina. Camille Drexler realizó sus últimas comprobaciones previas al despegue con una precisión robótica, con la mente dándole vueltas y el estómago encogiéndose en un nudo de miedo que ya no podía ignorar, porque ahora, dondequiera que mirara, captaba el destello de las pantallas dirigidas hacia ella, las miradas apenas disimuladas de los pasajeros que ya no fingían ignorarla, sino que la observaban con una mirada fría y evaluadora que le ponía los pelos de punta bajo su uniforme almidonado. Saya Hart, aún sentada en el tresa, con la capucha echada hacia atrás y sus oscuros rizos derramándose libremente sobre los hombros, permanecía serena e inmóvil. Su rostro ya no estaba oculto, sino que se revelaba por completo. Sus rasgos, inconfundibles para cualquiera con un mínimo conocimiento de la cultura popular, eran inconfundibles. En el momento en que sus fans la vieron fugazmente a través de la inestable transmisión en vivo, las redes sociales explotaron con una fuerza que Camille jamás imaginó. Los hashtags surgieron y se convirtieron en tendencia global en cuestión de minutos. Nombres, acusaciones y demandas de justicia inundaron el mundo digital a una velocidad que ningún avión podría superar. En la cocina, cerca de la parte delantera del avión, dos auxiliares de vuelo de alto rango, quienes hasta entonces habían dado a Camille total libertad para patrullar la cabina a su antojo, se apiñaban susurrando furiosamente en la pantalla de un teléfono donde una de ellas, con la mano visiblemente temblorosa, acababa de abrir un importante sitio web de chismes de famosos con un titular en negrita. Última hora. Estrella mundial Saya Hart, humillada en el vuelo 447, imágenes en vivo, se vuelven virales. Mientras tanto, el capitán, que había estado monitoreando la situación con creciente preocupación tras la presentación de la queja inicial de un pasajero en pleno rodaje, recibió una llamada prioritaria de operaciones en tierra, llamada que atendió con rostro serio y serio dentro de la cabina cerrada. Al enterarse de que los altos ejecutivos de la aerolínea, no asistentes ni supervisores, sino los propios ejecutivos, ya habían sido contactados directamente por los equipos legales y de gestión de Saya, y que la gestión de este incidente se revisaría inmediatamente después del aterrizaje, con la promesa de consecuencias directas. De vuelta en el asiento 3A,
Saya cerró la transmisión en vivo con un simple gesto, con una expresión indescifrable, pero con una intención clara. Le había dado al mundo las pruebas que necesitaba, y ahora se le escapaba, como si soltara un halcón en un cielo desolado, y no se rebajaría a enfrentarse a Camille Drexler con gritos ni insultos. No, dejaría que la verdad y la exposición hicieran el trabajo con mucha más brutalidad que la ira. Camille, pálida ahora bajo su maquillaje perfecto, finalmente captó la magnitud de lo que estaba sucediendo cuando un hombre mayor con chaqueta de tweed, sentado al otro lado del pasillo, negó con la cabeza abiertamente y murmuró lo suficientemente alto como para que se escuchara un vergonzoso, provocando una oleada de murmullos de asentimiento que se extendió por las filas como una ola que ahuyentaba cualquier esperanza de negación plausible. Entonces, en un momento tan surrealista que incluso los viajeros frecuentes a bordo lo describieron más tarde como algo de película, sonó el intercomunicador de la cabina y en lugar del habitual anuncio alegre sobre la hora del vuelo o el tiempo, una voz fría y profesional rompió la tensión. Azafata Camille Drexler, por favor, preséntese inmediatamente en la cabina. Gracias. El tono era inconfundible. No era una petición, ni una cortesía, sino una orden. Toda la cabina pareció contener la respiración mientras Camille dudó una fracción de segundo, agitando la mano inútilmente cerca de su carrito de servicio, con el rostro enrojecido por una furia profunda que no tenía nada que ver con el esfuerzo físico, y luego, sin decir palabra, se giró rígidamente y desapareció tras la pesada puerta de la cabina. En el estrecho y tenue espacio tras la cortina de primera clase, Camille se encontró cara a cara no solo con el capitán, sino también con el director de operaciones de la aerolínea. Su imagen parpadeaba en la pequeña pantalla de seguridad sobre el hombro del piloto, con el rostro impasible e indescifrable, mientras se dirigía a ella por su nombre completo y número de empleado, informándole con un lenguaje formal y escueto que, debido a la rápida evolución de la situación, quedaba suspendida de sus funciones con efecto inmediato, a la espera de una investigación interna, y que debía renunciar a todas sus responsabilidades de atención al pasajero durante el resto del vuelo. Camille intentó protestar para explicar, para desviar el tema, para culpar, pero el capitán simplemente levantó una mano y la interrumpió con una férrea intransigencia que no dejaba lugar a debate. Mientras tanto, la noticia a bordo del avión se difundió casi al instante, porque nada viaja más rápido que la humillación una vez que despega, y los pasajeros, muchos de los cuales habían sufrido en silencio las indignidades del personal de vuelo durante años sin obtener respuesta, observaban ahora, apenas disimulando su satisfacción, como Camille era escoltada fuera de la sección de primera clase por otra azafata, con las manos temblorosas, la cabeza gacha, la perfecta postura de poder y control desaparecida, reemplazada por un andar vacilante y entrecortado. Y en el asiento 3A, Saya permanecía sentada en silencio, con la mirada distante y serena, mientras las nubes envolvían el pequeño avión plateado, elevándolo cada vez más alto hacia el blanco cegador del cielo, mientras muy abajo la tierra ya retumbaba con las réplicas de lo que acababa de comenzar. Mientras el avión volaba alto sobre la interminable extensión de cielo azul pálido y jirones de nubes, rozaban las ventanas como fantasmas que se movían lentamente. La atmósfera dentro de la cabina había cambiado tan drásticamente que parecía que ya no estaban en el mismo viaje que habían abordado horas atrás, porque ahora cada asiento llevaba no solo pasajeros, sino testigos. Cada pasillo susurraba con el silencioso reconocimiento de que algo irreversible había sucedido en el aire, algo que ninguna disculpa, ningún comunicado de prensa, ningún acuerdo tranquilo a puerta cerrada podría borrar jamás. Camille Drexler ya estaba sentada, ya no desfilando orgullosa por los pasillos ni repartiendo bebidas con su anterior dignidad rígida, sino desplomada en un asiento plegable cerca de la parte trasera del avión, con el uniforme arrugado, el pelo suelto de su moño impecable,
las manos retorciéndose contra el regazo donde reposaba la copia arrugada y temblorosa de su carta de suspensión inmediata, como un veredicto de culpabilidad que nunca esperó recibir tan públicamente, y todo el tiempo sentía el peso de cientos de miradas que le quemaban la espalda con una mezcla de desprecio, asco y algo peor, decepción. Saya Hart permaneció en su asiento original, el Tresa, con la sudadera completamente quitada, su rostro desprovisto de la belleza natural que antaño había adornado las vallas publicitarias de Times Square y las portadas de revistas de todo el mundo. Pero no fue la belleza lo que la convirtió en una gigante en ese momento, sino la fuerza serena e inquebrantable de su dignidad, la calma inquebrantable que mantuvo mientras el aire a su alrededor vibraba con las consecuencias de lo sucedido. Su teléfono reposaba tranquilamente en la palma de su mano, donde un aluvión de mensajes de periodistas, famosos e incluso directivos de aerolíneas llegaba a un ritmo vertiginoso que ni siquiera se molestó en responder. Fue solo a mitad del vuelo, en algún lugar sobre la vasta nada del centro de Estados Unidos, que se produjo el segundo giro inesperado, justo cuando los auxiliares de vuelo que quedaban intentaban desesperadamente mantener una apariencia de normalidad. Una nueva voz se escuchó por el intercomunicador, una que hizo que incluso los pasajeros más hastiados se enderezaran de golpe en sus asientos. Damas y caballeros, dijo la voz del capitán, suave pero tensa. En breve nos acompañará un invitado especial en la cabina. Por favor, permanezcan sentados y prepárense para un anuncio. Al instante se extendieron murmullos confusos. Los pasajeros intercambiaron miradas desconcertadas, preguntándose qué clase de anuncio en pleno vuelo podría superar el drama que ya habían presenciado. Pero nadie, ni siquiera la propia Saya, estaba preparado para el momento en que se abrió la puerta de la cabina, y de ella emergió no un auxiliar de vuelo, ni otro auxiliar de vuelo, sino el mismísimo director ejecutivo de la aerolínea, quien llegó con prioridad urgente en el asiento plegable durante una breve escala que nadie había notado. Alto, de cabello plateado, con un traje tan elegante que podría haber cortado vidrio, se movía con la autoridad silenciosa de alguien acostumbrado a tomar decisiones que moldeaban imperios enteros, y sin dudarlo, se dirigió directamente al asiento de Saya, deteniéndose frente a ella, inclinando ligeramente la cabeza y luego haciendo algo que nadie en ese avión, y ciertamente no Camille Drexler, podría haber imaginado presenciar. Ofreció a Saya una disculpa profunda, pública e incondicional. Su voz se oyó en el silencio atónito de la cabina al reconocer el maltrato sufrido. No se ocultó tras jerga corporativa, ni se diluyó con excusas, sino una disculpa cruda y sincera. No por su fama, aunque para entonces todos a bordo sabían quién era, sino porque lo que le habían hecho estaba mal, y punto. El director ejecutivo se dirigió entonces a toda la cabina y anunció que Camille Drexler había sido despedida de inmediato a la espera de una revisión formal, que la aerolínea presentaría disculpas formales y reembolsos completos a todos los pasajeros a bordo por las molestias y la angustia causadas por el incidente, y que, con efecto inmediato, la aerolínea lanzaría una amplia iniciativa de reforma en toda la compañía sobre antidiscriminación y formación en atención al cliente, dirigida personalmente por un grupo de trabajo que añadió, señalando a Saya, esperaba que ella considerara asesorar. Los aplausos comenzaron lentamente, desde algún lugar cerca de la parte trasera, titubeantes al principio como las primeras gotas de lluvia antes de una tormenta, pero luego crecieron, hasta que todo el avión se llenó del sonido de aplausos, algunos pasajeros de pie torpemente en los estrechos pasillos para mostrar su apoyo, no solo a Saya, sino a la idea de que la dignidad, una vez pisoteada, aún podía restaurarse con verdad y valentía. Saya, quien había resistido las volubles tormentas de la fama desde los 12 años, sonrió por primera vez ese día una pequeña sonrisa discreta que lo decía todo y, aunque dijo poco, su mirada firme y su breve y elegante asentimiento contaron la historia que las cámaras no pudieron capturar. Ella no fue una víctima de este día, fue su silenciosa conquistadora.
Cuando el avión finalmente inició su lento descenso hacia Los Ángeles, sumergiéndose en la densa y dorada puesta de sol que bañaba el cielo con fuego fundido, los pasajeros se recostaron en sus asientos sintiéndose extrañamente más ligeros, extrañamente cambiados, porque habían presenciado algo excepcional: la caída de la crueldad, el auge de la dignidad y el recordatorio de que, a veces, incluso a 35.000 pies de altura, la justicia podía encontrar sus alas. Y en cuanto a Camille Drexler, pasaría las siguientes semanas observando con impotencia cómo las imágenes de su caída se reproducían una y otra vez en las noticias, mientras Internet inmortalizaba su vergüenza, mientras Zaya Hart se elevaba más alto que nunca, no solo como una estrella mundial, sino como un símbolo de fuerza silenciosa e imparable.